Hola amigos, buen día. Jesús nace en el seno del pueblo judío, nace en una religión. Él a los 8 días de nacido le harán la bar mitzvah, que es la circuncisión. Jesús también será un practicante profundamente del judaísmo. Él hará usará el talit y hará la oración del Shema. Jesús tiene prácticas religiosas. Sin embargo, a veces escuchamos que se dice, pues sí creo en Jesús, pero en la religión no, o la religión no salva, o la religión es el opio del pueblo, o cosas como, pues Jesús sí, la iglesia no. Es importante darnos cuenta por qué Jesús es un personaje profundamente religioso. En Isaías, que es un profeta anterior, muy anterior al pueblo judaísmo como tal, va a decir una profecía. Y lo tenemos en Isaías 52, que dice: todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. Palabra de Dios. Esto se va a cumplir el Viernes Santo. Vamos a tener a un amigo de Jesús llamado Judas, que lo va a traicionar y lo va a entregar. Jesús va a ser un hombre que no va a tener un rostro muy agradable, estará desfigurado de la golpiza que le van a poner. Él tendrá un dolor profundamente en todo su cuerpo. Injustamente la justicia lo condenará y Jesús dará su vida por todos nosotros. ¿Qué sucede con Jesús en la historia? Jesús anuncia el reino de Dios, y el reino de Dios llegará a todos nosotros como la liberación del pecado. En la encíclica Misericordiae Vultus dice así: una pregunta está presente en el corazón de muchos. ¿Por qué hoy un jubileo de la misericordia? Simplemente porque la Iglesia, en este momento de grandes cambios históricos, está llamada a ofrecer con mayor intensidad los signos de la presencia y de la cercanía de Dios. Este no es un tiempo para estar distraídos, sino al contrario, para permanecer alerta y despertar en nosotros la capacidad de ver lo esencial. Es el tiempo para que la Iglesia redescubra el sentido de la misión que el Señor le ha confiado el día de Pascua: ser signo e instrumento de la misericordia del Padre. ¿Qué significa eso? Que el sufrimiento y el dolor que Isaías anuncia para el Mesías prometido, ese sufrimiento y ese dolor no tendría sentido para todos nosotros si no es que el justo, el Señor, el que no tiene pecado, lo ha padecido. Y Él, el Verbo encarnado, ha tenido un sufrimiento y una dolencia. Él ha asumido nuestros pecados de cada uno de nosotros. Entonces el sufrimiento y el dolor tiene sentido cuando es transitorio. Tú que me estás escuchando, lo debes de saber muy bien, porque las injusticias pareciera que en esta sociedad son el día a día de cada uno de nosotros. Y a veces pareciera que la esperanza se esfuma. Pero déjame decirte que para resurgir como el ave fénix es necesario el sufrimiento y el dolor. Yo soy testigo en carne propia del sufrimiento y el dolor cuando la impotencia es parte de nosotros. Sin embargo, como es ajena a nosotros mismos, no nos queda más que confiar en el buen Dios que nunca quita nada. Al contrario,
nos hace más fuertes todos los días. Por eso te invito a que vivas esta semana con mucha reflexión y sobre todo con amor. Que tengas buen día y que Dios te bendiga.